Hola, buenos días, soy Fernando Méndez y en esta ocasión preciosa vamos a hacer un devocional. Estoy en la mañana y lo que vamos a usar es un solo libro, es la Biblia. A veces nos podemos ayudar con algunos materiales como estos que nos guían para estudiar la Biblia. Este libro no tiene texto, tiene solamente los espacios para escribir. Ahora vamos a empezar con Mateo capítulo 1 versículo 1. Y ustedes tienen acá al lado derecho, bueno, la imagen está como espejo al revés. Aquí a mi lado, en mi lado es derecho, pero de ustedes es el izquierdo, ¿no? O al revés. Está el texto bíblico de Mateo capítulo 1 versículo 1, que es un pasaje que normalmente no nos gusta leer porque parece los libros de números del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Las genealogías, porque esto es, como dice muy bien aquí en el mismo texto del 1.1, la genealogía de Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver esa genealogía con nosotros los gentiles? Porque recuerden que gentiles son todos aquellos que no son judíos, no solamente los incrédulos, todos los judíos, todos los que no son judíos, perdón, de cualquier raza o cultura o nación. Y bien, pero antes de eso tenemos que orar. El estudio inductivo nos guía en esa dirección. De repente voy a tener que ponerme mis anteojos, ya no veo muy bien, mis lentes, perdón, pero espero que, como he empleado un poco el tamaño de las letras, espero que sea suficiente. Y vamos a leer entonces, antes de leer vamos a orar, oramos. Bueno, no voy a orar delante de ustedes, ¿no? Tenemos que hacerlo en privado, pidiéndole al Todopoderoso, al autor de este maravilloso libro, que nos enseñe, que nos guíe, que se nos revele a nosotros su verdad y su enseñanza. Lo que él quiso decirnos cuando lo escribió, le tomó muchos años, más de 1400 años escribirlo, o un poco menos, y desde el Génesis, ¿no? Que no empezó con Moisés, obviamente, mucho tiempo atrás, y hasta el Apocalipsis, que se escribió en el año 100 o 90 y tantos después de Cristo, y mucha gente, intervinieron como 40 escritores aproximadamente. Muchos murieron, fueron sacrificados en el proceso. A Dios le tomó mucho trabajo darnos este libro, así que hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Y lo que vamos a hacer es un estudio inductivo. En otros videos he hablado acerca de lo que es inductivo y lo voy a hacer una brevísima introducción. Inductivo es: observamos primero el texto, luego hacemos una interpretación inductiva, es decir, lo que dice ese texto, no lo que dice mi cabeza o lo que dice el libro maravilloso de algún autor famoso que nos gusta, que nos simpatiza. Tengo libros también, pero no es esa la fuente de nuestra fe. La fuente de nuestra fe está en ese libro que normalmente es negro, que yo tengo tapas marrones y hay ahora de colores. Pero lo importante es que la enseñanza salga del texto que está en tu pantalla y que está también en tu Biblia, y que ese libro te hable a ti, que me hable a mí, que el Espíritu lo use para decirnos lo que Dios quiso decirnos cuando lo escribió. Muy bien, entonces hacemos una observación. Estamos leyendo la Reina Valera 60 y yo no voy a usar otra fuente que no sea esta. Yo soy uno de los convencidos, hay algunos en el mundo, que la revisión Reina Valera 1960 es la más autenticada, la que responde más al concepto de inspiración de Dios, y que las demás están aguadas.
que significa aguado. Aguado es como que si te dieran una taza, un envase de leche o café y le agregas agua. Tienes agua, tienes café o tienes leche, pero no está pura, tiene otros elementos, ¿no? Aunque la leche por sí misma tiene agua y el café también, pero si le agregas más agua, entonces se vuelve aguada. Y las Biblias modernas son aguadas. Yo las tengo en paralelo, así las tengo hasta la traducción en lenguaje actual, que es la más aguada. Esa es casi mitad Biblia y mitad agua. Pero tengo la Reina Valera 60, la Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional y la Biblia traducción en lenguaje actual, que es la Biblia más aguada que ha sacado las Sociedades Bíblicas Unidas. Pero nos vamos a basar en la Reina Valera 60 y con ella tenemos bastante información. Leemos entonces, después de orar bastante con el Señor, a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 1:1, que dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí ya tenemos información. ¿Por qué dice hijo de David e hijo de Abraham? Se supone que Jesús es hijo de Dios. ¿Y qué tiene que ver que sea hijo de David o hijo de Abraham? Recordemos que el Señor Jesús tiene mis dedos se notan, ¿no? Dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana, que es 100% humana. Y aquí las matemáticas fallan. Y tiene la naturaleza divina, que es 100% divina. Eso no está aquí, obviamente. Eso lo sacamos del entendimiento de la Biblia. Entonces él era 100% humano, como Jesús, el Nazareno, aunque nació en Belén, en Judá. Vivió toda su vida en Nazaret, que está al norte, en Galilea. Y en su condición de hombre fue descendiente de David. La descendencia de David es la que fue prometida por las Escrituras como el origen del Salvador que iba a traer la liberación al pueblo de Israel. Era el Cristo prometido. Hijo de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que te iba a dar una descendencia, le iba a dar una descendencia que era numerosa como las estrellas de los cielos en una noche oscura, sin nubes, y que de su simiente saldría el Redentor, el Salvador. Bien, miren ustedes, en Mateo 1:1, estamos encontrando enseñanza que nos ayuda a nosotros a comer. Eso es lo que debemos que hacer, no lo que hacen otros predicadores que inventan, que sueñan, que visualizan libros y que tienen imaginaciones y que quieren ir más allá. Ya Mateo 1:1 ya pasó de moda. Ahora hay que ir a otras revelaciones. ¿Para qué necesitas más revelaciones con tremendo libro que tiene miles de páginas, más de 1000 páginas? Depende de la Biblia que uses, tiene 1200, 1300, 1500 páginas. El tamaño, ¿no?, de las letras y del libro, de la Biblia. Hay bastante información como para estar buscándola en fantasías y en imaginaciones, en misticismo, etc. Mateo 1:2, seguimos leyendo. Acá hay verdades que tomen nota porque son muy importantísimas. Parece que no hay nada ahí, pero hay bastante. Mire, Abraham engendró a Isaac. Recuerden que Dios le dijo a Abraham, que era un no hebreo. Abraham salió de Ur de los caldeos, era un caldeo. Y Dios lo llamó, Abraham lo llevó hasta la tierra prometida, a Canaán, después de un largo recorrido, y se llevó a Lot. Se equivocó. A veces hay gente a la que no tenemos que llevar con nosotros. Hay gente con la que no tenemos que juntarnos. Es mejor estar solo a veces, o con los que piensan como nosotros, porque Lot fue un tropiezo para Abraham. Pero no está aquí, porque Lot era su sobrino, ¿no?, el hijo de su hermano que murió, Tamar, que se llamaba. Bueno, eso no importa. Lo cierto es que Abraham engendró a Isaac, pero no solamente a Isaac.
¿A quién más engendró Abraham? ¿Saben a quién? A Ismael. ¿Y de dónde sale? ¿Qué cultura surge de Ismael? Los ismaelitas. ¿Y de dónde salió Ismael? De su sierva Agar. ¿Cómo es que tuvo adulterio? ¿No? Su propia esposa Sara le dijo: ya que soy estéril según las leyes de nuestro país, tengo una hija con mi sierva y su hijo yo lo voy a recibir y va a ser mío. Y él va a ser nuestro heredero. Vamos a ayudarle a Dios, vamos a darle una manito a Dios, porque pasan los años, me hago vieja y tú también, los dos somos, yo soy estéril y yo no creo que eso se vaya a cumplir. Así que hay que darle una ayuda a Dios, porque a veces Dios promete y pasan los años y no se cumple su promesa. Y de ahí salieron los ismaelitas, que son los árabes. Por eso ellos dicen que son descendientes de Abraham también, y lo son. Desde una corriente un poco distorsionada, pero lo son. Pero Abraham, según el plan de Dios, engendró a Isaac, su hijo mayor, auténtico, con Sara, que después fue llamada, Sarai, que fue llamada Sara. Bien, de Isaac engendró a Jacob. Jacob es el padre que dio luz a la tribu de Israel, ¿verdad? Y miren qué cercano a Abraham está. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, y los 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. Pero dice solo a Judá y sus hermanos. No menciona a los demás hermanos. ¿Saben por qué? Porque después de pasados los años, los hijos de David, y eso es por pecado de David y por el pecado de los otros antecesores a David, especialmente por el David, el reino fue dividido. Cuando llegó Salomón, a él le tocó el conflicto. Los hijos se separaron y pelearon entre ellos, y quedó Judá por un lado y las 11 tribus por otra. Entonces Israel era Judá y el resto del pueblo, o era al revés. Creo que ellos, bueno, no lo dice acá tampoco. Eso no debemos hacer en un estudio inductivo, no debemos inferir lo que no está en el texto. No dice Israel, dice Judá nada más, y sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los demás hijos de Jacob, ¿no? Tendríamos que leer en otro pasaje cuáles son los dos hermanos. ¿Dónde está José? ¿Dónde están todos los hermanos de Jacob? Las 12 tribus. 10 más 2, obviamente. No estoy haciendo 10 nomás. Y entonces, solo menciona Judá. Y a partir de Judá es que vienen los judíos. En realidad debían llamarse israelitas, si es que hubiera mantenido la unidad, pero como se separaron, los 11 hermanos se fueron por su camino y se quedó Judá, y por eso se llamaron judíos. De los judíos viene Jesús, de esa tribu viene la auténtica raíz de Abraham. Los demás se perdieron en el panorama de la humanidad. No sabemos cuál es su destino y su estado actual, ¿no? Judá engendró de Tamar, su esposa, a Fares y a Sara. Son los hijos de Judá. Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Hasta ahí parece que no hay ningún sentido a lo que está diciendo la Biblia. Pareciera pura teoría, palabras, nombres de gente que no nos importa o no conocemos. Para un judío sería importante, cada nombre de esos sería importante, para nosotros no mucho. Pero cuando llega Salmón, recuerden por el pescado salmón, no viene de ahí, obviamente, es un nombre hebreo, pero Salmón engendró a Boz, pero no dice así el texto, ¿no? Engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí engendró al rey David. Entonces vamos a regresar, ¿ya? Salmón engendró de Rahab. ¿Saben quién es Rahab? Es la ramera aquella que los recibió en el país de Jericó,
donde tuvieron que luchar Josué con el pueblo cuando cruzaron el río Jordán, después de que murió Moisés. Aquella mujer de ese pueblo pagano que los escondió y que recibió una promesa de parte de la boca de los espías ella protegió, bueno, terminó en la genealogía del Señor Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? Se casó con Booz, toda esa historia está más adelante narrada, y Booz engendró de Ruth. ¿Quién es Ruth? Otra gentil. Ruth vino con su suegra desde este pueblo de Babilonia, ¿no? Y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. También era gentil. Entonces hay dos mujeres en la genealogía de Jesucristo que no son descendientes de los judíos, y recibió ese privilegio de estar en la Biblia. Ahora, cada vez que leemos Mateo, tenemos que leer de Rahab y de Ruth. Y engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y la pronunciación de Isaí es un poco compleja, así que en otras Biblias van a encontrar otra pronunciación, otra escritura, pero la más perfecta es Isaí, y semejante a Isaí en todo caso, porque viene del hebreo que no tiene vocales, y esta es la masorética que tiene vocales, y al hacer esta transformación fue difícil de pronunciar en la traducción. Bueno, Isaí es el padre de David. Y recuerden que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, enviado por el Espíritu Santo, y le dijo, vete a la casa de Isaí, porque ahí está el siervo mío que va a reemplazar a Saúl. Es Isaí. Y él le presentó a sus hijos, a todos los grandazos, a los simpáticos, a los educados, y a los habladores, y a los más bonitos, ¿no? A los más jóvenes, que es algo que no tengo. Discúlpenme que mi cara sea así, que tenga canas y que no tenga la juventud que tú tienes, pero si puedo hacerlo, tengo que hacerlo, y si quién me lo puede impedir, que ley hay en este mundo que me puede impedir hacerlo también, ¿no? Ninguna. Dios me dijo, si quieres hacer, haz lo que tú quieras, ¿no? Y si alguien quiere escucharte, que te escuche. Pues bien, y Isaí es el padre de David, y solo menciona esa relación. Pero David tuvo muchos otros hermanos, pero solo se menciona a David, el rey David, que fue el que heredó el reino de Saúl cuando murió, después que murió. Pero recuerden que David fue ungido rey antes de que Saúl muera, y por eso hubo conflicto entre ellos dos. No se menciona a Saúl acá. Y el rey David engendró a Salomón. ¿Saben quién es Salomón? El que escribió Proverbios y algunos de los Salmos, ¿verdad? Entonces David es el papá de Salomón. ¿Y de quién? De la que fue mujer de Urías. Acá hay que interpretar. ¿Quién fue la mujer de Urías? ¿Y quién es Urías? ¿Recuerdan cuando David estaba en su azotea mirando el panorama mientras el ejército estaba peleando en la batalla? Se había cansado, quizás estaba diciendo, ya muchas guerras he ganado, que ellos peleen nomás, yo me voy a quedar aquí a pasear en la azotea. Estaba en su azotea y vio a una mujer bonita, semidesnuda o desnuda, bañándose, y de pronto sus hormonas se alborotaron y la mandó traer a la casa. Como era el rey, nadie podía desobedecerle. En ese tiempo los reyes podían tomar la vida de quien sea, pero podían transgredir una ley, y en este caso la de Dios. Y trajo a quien, a Betsabé, ¿verdad? Y esta mujer era esposa de Urías, por eso menciona a Urías. ¿Quién es la mujer de Urías? Betsabé. ¿Y qué pasó con Betsabé? David la violó, y de ahí nació Salomón, en su segundo hijo, ¿no? Porque el primero se murió. El segundo que tuvo con Betsabé, porque David la acogió como su esposa, después de haberla dejado, la acogió como su esposa, y el siguiente hijo, o uno de los próximos, fue Salomón.
¿Por qué digo uno de los próximos? Porque no estoy seguro que fue el segundo, pero no fue el primero murió, y eso fue castigo de Dios, y nació luego Salomón. Ahí nos quedamos, porque los demás ya llegan hasta nombres que no conocemos, a llegar hasta Jesucristo, hasta José, y luego el Señor Jesucristo. José, María y el Señor Jesús. Esa es la genealogía. Y mire, dentro de la genealogía del Señor Jesucristo hay gente que no habíamos pensado que podían estar, ¿verdad? Es interesante. Esto es Mateo capítulo 1:1, en un pequeño estudio inductivo en esta mañana. Ahora sí, ya voy a detener el video y esperamos vernos en otra ocasión cuando tengamos otro devocional de esta naturaleza. Y si mi computadora me obedece, porque como está llena de efectos, no quiere reaccionar. Bien, muchas gracias por todo y que Dios me los bendiga. Y gracias. Soy Fernando Méndez. Chao, chao, chao. Nos vemos.